Claro. Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, buenas tardes. Ya, Fernando Rubelo le saluda, funcionario del SRI de la ciudad de Tulcán. Esperemos unos 3 minutitos e iniciamos la reunión. Muchas gracias.
No se me va. Muy buenas tardes con todos los asistentes. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, ProEcuador, Zona 1, Oficina Técnica Carchi, en coordinación con SRI, Dirección Distrital del Carchi, les extendemos un saludo cordial y agradecer por ser partícipes de la capacitación online. Ley Orgánica de Fortalecimiento de la Economía Familiar. En el evento intervendrá el magíster Fernando Revelo, especialista de asistencia al ciudadano. Este evento, como antes se mencionó, es organizado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, ProEcuador y SRI. Y la agenda del día es la siguiente. La bienvenida a cargo de mi persona, presentación de la capacitación por parte del magíster Fernando Revelo, especialista de asistencia al ciudadano. Preguntas y respuestas y la despedida estará a cargo del ingeniero Oscar Ruán. Una información que se debe tomar en consideración es que solo estarán activos los micrófonos para los organizadores, coorganizadores y panelistas. En el momento de las preguntas y respuestas pueden activar su micrófono levantando la mano y en orden se dará respuesta a cada una de las preguntas. Gracias. Ya, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Revelo, como les decía, funcionario del Servicio de Rentas Internas de la ciudad de Tulcán. Primeramente me disculpo por el tema, justo me falló en este momento el tema del video de la computadora, pero bueno, va a ser el proceso, como lo mencionaba la funcionaria, es revisar sobre las reformas que vino con la ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar. Quisiera poder compartir pantalla para que por favor me ayude. Sí, magíster, tiene el permiso para compartir pantalla. ¿Le pueden visualizar? Sí, magíster, sí se mira. Ya, listo. Esta... un ratito. Listo. Esta ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar modificó lo que veníamos con el tema de la ley para el COVID-19. Todas estas leyes modifican a la ley de régimen tributario interno y modificaron en el tema de, bueno, en algunas partes. La primera fue el tema de gastos personales y lo más importante, este tema de que estamos viendo en la diapositiva, tarifas del IVA. ¿Qué modificó? El tema del 12% de los espectáculos públicos. Desde el 20 de junio de este año, la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar modificó la tarifa del IVA. Pasó del 0% al 12%. Y también cambió. Colocó que todas las transferencias de dominio, de bienes muebles, de naturaleza corporal, derechos y la prestación de servicios efectuados por negocios populares están grabadas con tarifa 0%. Es decir, las personas que se encuentran en RINPE, negocio popular, los bienes y servicios que prestan tienen actualmente tarifa 0% de IVA. Y vamos a ver qué se modificó. Primero, los negocios populares podrán emitir notas de venta o facturas electrónicas a su elección. Antes del 20 de junio, ¿qué sucedía? Que los negocios populares podían emitir únicamente notas de venta. Y las personas que se encontraban en RINPE Emprendedor podían emitir facturas electrónicas. Actualmente, desde el 20 de junio, los negocios populares tanto pueden emitir notas de venta o facturas electrónicas a su elección. Los sujetos pasivos bajo este régimen no se encuentran obligados a actuar como agentes de retención del impuesto a la renta ni del impuesto al valor agregado. Es decir, recordemos que los agentes de retención actualmente son
Bueno, ¿qué sucedía antes? Antes el hecho de ser obligado a llevar contabilidad o ser sociedad hacía que se vuelva agente de retención. Actualmente no. Solo las personas, ya sean naturales o jurídicas, que sean designados por la administración tributaria, pues, como agentes de retención, pueden retener. Ahora, todas las personas, las que se encuentran en el RIMPE, no pueden ser agentes de retención. Todas estas reformas que les menciono es a partir del año 2024. Aquí hay algo que luchaban, bueno, aquí en la ciudad, creo, no sé si están a nivel país, pero los artesanos, la mayoría de artesanos, no estaba conforme en el régimen que se les incluyó anteriormente, que fue el RIMPE. Ellos querían estar siempre en el régimen general, haciendo sus declaraciones semestrales y si sobrepasaban la base imponible, haciendo su declaración de impuesto a la renta. Esto se modificó. Leo textual. Aquellas personas que están calificadas como artesanos por la Junta Nacional de Defensa del Artesano dejarían de formar parte del RIMPE. Es decir, a partir del 1 de enero del 2024, ellos ya están fuera de este régimen. Eso fue una... Bueno, aquí en la provincia hubo varias reuniones, tanto con asambleístas, hubo varias capacitaciones, pero ellos tenían ese malestar, no querían formar parte de RIMPE, y con esta ley ya se acoge ese pedido. El tema de los artesanos, deben declarar el impuesto a la renta y tienen que seguir emitiendo facturas electrónicas. Como a partir del 1 de enero del 2024, ellos ya pasan a un régimen general. Las declaraciones van a ser semestrales, impuesto a la renta también, y tienen que emitir facturas electrónicas. Esto también venía muy adaptado al tema del taxismo. El taxismo tenía un malestar también a nivel nacional por el tema de facturación electrónica. Recordemos que el tema del taxímetro, a partir de julio del año anterior, ya no estaba funcionando y está por aplicarse un tema de un nuevo taxímetro digital, se llama. Pero Sí, disculpe, Fernando, no se están moviendo las diapositivas. Ahí sí, ahorita estoy modificando, no sé si le pueden ver. Lo que pasa, bueno, lo que pasa que este formato de diapositivas vienen únicamente con las reformas que hubo, no sé si nos podemos guiar por los números. En este momento estamos ya en el número 4. Leo textual. Los taxistas entrarían a formar parte del RIMPE en el segmento de negocios populares. No están obligados a emitir facturas electrónicas, sino notas de venta impresas cuando el cliente lo requiera. Sí la podemos visualizar esa diapositiva. No, está en la número 20. Híjole. A ver, pongamos. No. Número 20. Ahí, reformas del RIMPE. Sí, perfecto, ese está moviendo. Bueno, le vamos a manejar ahí, lamentablemente en pantalla completa parece que no se va a poder. Es lo que vamos viéndole el tema de las reformas, ¿no? Específicamente del RIMPE. Ya que lo que les mencionaba, que pueden emitir notas de venta o facturas quienes están como negocios populares. Que las personas que están en el régimen RIMPE no pueden hacer agentes de retención. Todo esto es aplicable a partir de enero del 2024 y estábamos en esta diapositiva. El tema de los artesanos, a partir del 1 de enero del 2024, ya no van a formar parte del RIMPE y tienen que hacer nuevamente como el tema de las declaraciones semestrales, la declaración del impuesto a la renta, y tienen que emitir facturas electrónicas. Ellos exigieron eso. Los taxistas también, a ver, todo el tema del transporte de carga, todo el tema de todas las modalidades,
excepto el taxi, a ver, ¿cómo me puedo explicar? Solo los taxis podrían estar en RIMPE negocio popular. El resto de transportes de todas sus modalidades, sean buses urbanos, interprovinciales, carga pesada, carga liviana, todas esas modalidades están en el régimen general. Solo las personas que tienen la actividad de taxis entrarían al tema del RIMPE negocio popular a emitir notas de venta impresas. El tema del taxímetro no está avalado. La Agencia Nacional de Tránsito está haciendo este tema de homologar los taxímetros digitales. En un futuro, no sabemos a ciencia cierta cuándo ya estén listos este tema de taxímetros digitales, y ahí habría la oportunidad de volver a modificar la norma. ¿Qué se reformó? En el ejercicio económico 2022 se pagó a partir, las personas que se encontraban hasta $20,000 considerados como RIMPE en negocio popular pagaban una cuota de $60. Eso se reformó. Hagan o no hagan actividad económica, en marzo de este año cancelaron el valor de $60, quienes estaban en el rango de 0 hasta $20,000. Ahora la reforma tributaria establece que quienes tengan menos de $2,500 de ingresos en el año no van a pagar ningún valor. Desde 2,500 en adelante ya les voy a indicar la tabla. Esta es la tabla. De $0 hasta 2,500 van a tener un pago anual de 0. Van a tener que declarar, sí, impuesto a la renta en marzo, pero no van a pagar. Y tenemos de 2,500 a 5,000, van a pagar $5, de 5,000 a 10,000, 15, de 10,000, ahí está un error, ¿no? De 10,000 hasta 15,000, $35, y de 15,000 a 20,000, $60. Y por eso hubo esta ley que reformó. Lo que pasa que la Corte Constitucional dio el tema en sentencia de la inconstitucionalidad del pago de los $60 directo, y se aplicó esta tabla progresiva. Por esto salió esta ley que les mencionaba de fortalecimiento de la economía familiar. Eso modificó la anterior ley y hace que los ingresos sean progresivos, el pago del impuesto sea progresivo, de acuerdo a los límites de cada segmento. ¿Hasta ahí alguna consulta? Las hacemos al final, ¿verdad? El tema de los emprendedores se mantiene. Desde 50,000 a 300,000, como podemos observar en la tabla, se aplica una fracción básica sumado a un porcentaje. Como ejemplo nada más. Si tuviéramos unos $300,000 en ingresos, el límite inferior le restaríamos 200,000, 100,000 le multiplicaríamos por el 2%, y el resultado le sumaríamos el impuesto a la fracción básica, y ese sería casi el impuesto a pagar. ¿Por qué casi? Porque tendríamos que restarle las retenciones ejecutadas. Y con las retenciones ejecutadas ya saldría un valor a pagar. Recordemos que el tema del RIMPE emprendedor se determina en base únicamente de los ingresos. Ahí no aplicarían gastos. No aplica la utilidad, sino al ingreso. Entonces, las reformas, ¿qué otra reforma hubo? En caso de que un contribuyente tenga registrado en su RUC o desarrolle actividades de régimen general, estará excluido del presente régimen RIMPE, aun cuando registre o ejerza otras actividades no excluidas. Esto es muy, muy bueno porque ¿qué pasaba antes del 20 de junio? Y desde que salió el RIMPE en la reforma del 31 de diciembre del 2021. Yo podía tener varias actividades excluyentes, es decir, que no estaban en el RIMPE. Y al tener una sola actividad,
que sí esté en el RIMPE hacía que todas las actividades pasen al régimen RIMPE. Esto es contrario. Pongo un ejemplo. ¿Qué sucedía antes del 20 de junio? Tenía servicios profesionales, régimen general, tenía un transporte de carga pesada, régimen general, también tenía el tema agrícola, régimen general, pero tenía también la venta de ropa, tal vez una boutique o venta de calzado o un restaurante. Al momento de yo hacer la actualización de RUC o de inscribirme en el RUC, el sistema detectaba esa actividad, la actividad que estaba o que está en el régimen RIMPE, y hacía que me vaya todas mis actividades y en el registro único de contribuyentes salga régimen RIMPE. Hacía que mis declaraciones pasen a ser semestrales y bueno, el IVA se iba a cobrar de acuerdo a la actividad económica que yo realice, eso no habría problema. Pero desde el 20 de junio, esto es importante, en las mismas actividades, transporte, servicios profesionales y agricultura, y el tema del restaurante. Como tengo varias actividades que son régimen general, o una sola, con que fuera una sola régimen general, hace que todas mis otras actividades pasen a este régimen general. Es decir, hacer declaraciones mensuales, el tema de las declaraciones anual de impuesto a la renta, y mi declaración iría en base a mi registro de ingresos y gastos. Esto es muy bueno, esto es más o menos como teníamos antes el RICE. En el RICE era igual. Tenía una actividad excluyente de RICE y hacía que todas las actividades pasen al régimen general. Esto es igual. Tiene una actividad que no está dentro de RIMPE y hace que todas las actividades estén al régimen general y las declaraciones de impuestos vayan en base a sus registros de ingresos y gastos. La nueva reforma tributaria establece que saldrá del RIMPE a negocios que produzcan o vendan bienes grabados con impuestos a los consumos especiales. Esto también aclaro, por decir, yo tengo bueno, acá en la provincia había una comunidad que hacía el tema del vino. Y ellos, ahora ya se aclara, ellos no pueden estar, porque el vino tiene el impuesto a los consumos especiales por bebida. Los sujetos pasivos inscritos como RIMPE por el Servicio de Rentas Internas deberán cumplir con los deberes formales atribuibles a dicho régimen durante el ejercicio fiscal corriente. Es decir, aplicaríamos lo establecido en el artículo 97.7 de la Ley de Régimen Tributario Interno, donde se establecen los deberes formales. Esta ley también modificó, o bueno, aclaró el tema de los pronósticos deportivos. Con la nueva reforma tributaria, desde enero del 2024, comenzará a regir un nuevo impuesto del 15% para las empresas de pronósticos deportivos. Según el Servicio de Rentas Internas, hay alrededor de 26 sitios de pronósticos deportivos, locales e internacionales, que dan estos servicios al país. Más abajo se aclara todo. Estas plataformas se definen como sitios de pronósticos deportivos, puesto que las apuestas se realizan con base al conocimiento del participante sobre el deporte en el que está apostando y no al azar o a la suerte. Ahí viene la diferencia en lo que es un pronóstico deportivo a lo que es un tema de un juego de azar. El juego de azar está prohibido en el país, pero el pronóstico deportivo no. Y aquí en esta diapositiva se aclara, la normativa dice en base a un conocimiento previo. Entonces yo digo, bueno, se está corriendo la Vuelta a España y digo, le voy a apostar a tal o cual corredor porque presumo que como ha corrido en el año, su condición física, sus resultados dan para que él gane. Más bien lo establece de esta manera. Aquí hay un ejemplo bastante interesante. Si la empresa recibe $1,000 del apostador y tuvo que pagar $200 de premio, tendrá que pagar el 15% de impuestos sobre los temas de los 800. Ah, claro. Hay varias personas que están apostando y esos son ingresos. En este ejemplo hubo 10 personas que comenzaron a apostar por un valor de $1,000. Y uno de ellos acertó parcialmente y tuvo un premio de $200.
Los $800, esta casa de pronósticos deportivos ya formó, ya es una especie de utilidad. Bueno, no una utilidad bruta sería. A esos 800 que percibió, aplica directamente el 15%. Pero también le cobra el Estado ecuatoriano a lo que ganó. Las plataformas de pronósticos deportivos nacionales tienen que retener el 15% del impuesto sobre el valor del premio a las ganadoras de la apuesta. Entonces, $800 le cobra el 15% a esa utilidad que tuvo la casa de pronóstico deportivo, y al premio también es el 15%. Ejemplo, si el jugador ganó $500, la empresa retendrá 75 del impuesto y el jugador solo recibirá $425. Esta parte era, bueno, lo más interesante. Vamos de ¿qué reformó? También reformó el impuesto a la renta en el tema de los gastos personales. Aquí hay un ejemplo bastante didáctico en donde se va a aplicar el impuesto, la reducción por gastos personales. En el ejemplo dice que son ingresos grabados 25,000, los gastos deducibles son 5,000 y los ingresos exentos son 2,000. La base imponible es de 20,000 y genera un impuesto de 753. En base al cálculo de los gastos personales, tienen $963,53 menos retenciones, $100. Aquí hay algo interesante. Si se dan cuenta, la rebaja de gastos personales supera el impuesto a la renta causado. Ahí no hay derecho a devolución de ningún valor. ¿De qué se refiere el saldo a favor? De las retenciones ejecutadas, no del tema de los gastos personales. Ahora, ¿cómo está el tema de los gastos personales? El tema de los gastos personales va muy relacionado al tema de las cargas familiares. Y en el ejemplo tenemos, sin cargas familiares, primero tenemos que determinar la canasta básica familiar de enero de cada año. Ese valor, cuando no hay carga, toca aplicar de acuerdo a la DDB. Personalmente yo tengo dos y tengo que no multiplicar por 7 las canastas básicas, sino en mi caso por 11. En el ejemplo lo multiplica por 20 porque tiene 5 cargas familiares. ¿Qué se considera carga familiar? La carga familiar son personas menores a 21 años, cónyuge, que no perciban ingresos grabados. Más acá le vamos a ver. Se considerarán cargas familiares a los padres, cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos hasta los 21 años o con discapacidad de cualquier edad, siempre que no perciban ingresos grabados y que sean dependientes del sujeto pasivo. En caso de que 2 o más contribuyentes tengan las mismas cargas familiares, estas podrán ser distribuidas entre ellos de forma discrecional, pero en ningún caso 2 o más contribuyentes podrán considerar a la misma carga familiar para la rebaja de gastos personales. Es decir, yo puedo utilizar, todas las cargas familiares, los comprobantes salen a nombre de mis hijos y de mis padres. Mi esposa y yo trabajamos, pero no podemos duplicar el gasto, por decir. Mis hijos y mis padres reunieron entre los $4,000. Esos 4,000 los voy a utilizar yo como rebaja para el impuesto a la renta. Mi esposa ya no podría usar esos 4,000. Esa es la aclaración que es diapositiva. Aquí les mencioné anteriormente, si el valor de la rebaja supera el impuesto pasado, no se configurará un pago en exceso y por lo tanto no genera devolución.
La devolución, en el ejemplo que vimos, estaba exclusivamente al tema de la retención ejecutada, pero no al tema de la devolución. Para efectos de este cálculo, se considerará la canasta familiar básica del mes de enero del ejercicio respecto del que se liquidará el impuesto según lo que publique el INE. Aquí había una situación. Antes se tomaba la proyección de la canasta del mes de noviembre o diciembre, máximo. Y en enero ya se proyectaba. Ahora dicen no, se debe proyectar los gastos personales en base a la información de enero del ejercicio económico actual. ¿Por qué hubo esa aclaración? Porque se comenzaban a ver distorsiones. Ahora esto se modifica y es lo más correcto. ¿Y qué pasa con los agentes de retención? Con las personas que decían, bueno, necesito saber cuánto tengo que retener al trabajador. Y la norma es clara, le dice, en enero a diciembre. Pero hay en el transcurso del ejercicio económico, usted puede decir, yo tengo más gastos personales o quiero modificar otra vez esa información. Y se lo puede hacer en los meses de julio y septiembre. Espérame un ratito, aquí estaba. Aquí estaba lo que les decía. El empleador deberá practicar la retención del impuesto a la renta en forma mensual a partir de los pagos que realicen los trabajadores respecto del mes de febrero de cada año. Cuando en el transcurso del ejercicio fiscal se produjeran cambios en las remuneraciones, el empleador efectuará la correspondiente reliquidación para efecto de futuras retenciones. Es decir, si sube mi sueldo, el empleador, en base a los gastos personales que yo proyecté, me va a hacer las retenciones correspondientes. Esas han sido las reformas. Lo que le mencioné son de manera bastante general las modificaciones que hubo en la ley. Si ustedes pueden ver, afectó al impuesto a la renta, a la tarifa del IVA y al tema de aclarar el tema de los pronósticos deportivos. Entonces, sería conveniente ya ver el tema de las preguntas e ir aclarando las dudas que se hayan generado. Tengo una consulta, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo ingresé a la persona que realiza este tema del impuesto a la renta, pero solamente me consideró las cargas familiares. Supuestamente fue error del sistema, porque yo ya en el mes de enero puse mis datos de los gastos personales, y en este mes que pasó de agosto me pidieron las cargas familiares. Pero qué razón había sido de mandar otra vez el formulario, cosa que no lo hice, pero solamente ingresé las cargas. Y obviamente se me subió el impuesto a la renta. ¿Qué puedo hacer en este caso para que se me rebaje nuevamente? Porque hubo un incremento de $30 más. Ya, bueno, este año fue bastante atípico, ¿no? ¿Por qué? Porque en enero estábamos con lo establecido en una ley y se proyectó los gastos personales en base a esa normativa. Pero llegó una reforma, la que le estamos mencionando, en junio que dice, bueno, se va a reformular el cálculo del impuesto de los gastos personales y pueden proyectar en julio hacer una modificación. Lo que pasa que anteriormente no había en este tema de cargas familiares. Esto fue en base a la reforma del 20 de junio. En el 20 de junio ya dice, bueno, vamos a ver las cargas en hijos menores de 21 años, padres o madres dependientes, esposas si también depende económicamente de mí, bueno, como ejemplo. Y dice, bueno, en mi caso, en enero me estaban reteniendo un valor.
Pongamos un ejemplo, $30, como el de la compañera. En julio ya me podían hacer en julio ya me podían hacer si yo proyectaba en el formulario de gastos personales, me podían hacer una modificación y muy seguramente tal vez ya no eran $30, sino 20, o tal vez ya no me retenían por las cargas familiares. ¿Qué pasa? En mi caso, yo salí de vacaciones y no puse. No puse. Cogí y dije, tenía que poner, bueno, a motivo, no pude entregarle a mi empleador el tema de la información del anexo. Tengo otra oportunidad para septiembre, es decir, desde el día viernes ya nuevamente sus empleadores han de comunicarse con todas las personas que laboran en las instituciones públicas o privadas y decir, van a enviar el anexo nuevamente, o el formulario, perdón, el formulario, y ahí usted dice, unos van a decir, sí, lo envío, y otros van a decir, no, que me retengan, se acaba el ejercicio económico, veo los gastos personales, los propios que yo tengo, y si tengo más de lo que yo proyecté, en marzo del siguiente año pido devolución, ya sea por pago indebido o pago en exceso. Pero hay personas que dicen, no, yo quiero que me rebaje, porque me parece un valor exagerado teniendo yo sustento de mis cargas familiares. Y eso lo podemos hacer en el mes de septiembre. Entonces, como respuesta, presente su nueva proyección en septiembre. El empleador va a coger, va a realizar un cálculo y muy posiblemente va a reducir o el valor que le retienen o incluso lo pueden anular. Listo, muchas gracias. Para servir. Una pregunta, ingeniero. Sí. ¿Con estas nuevas elecciones se podrá cambiar nuevamente la reforma tributaria? Claro, lo que pasa que hay una situación, el tema de las jerarquías de la norma, ¿no? La ley de régimen tributario interno, por un corto tiempo, estuvo como una ley orgánica, es decir, que no la podían reformar fácilmente. Y se crearon algunas leyes orgánicas, como por ejemplo esta del 20 de junio. La del 20 de junio, la ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar. Hubo esta ley para el tema de la pandemia, COVID-19. Ya ha habido algunas leyes orgánicas que sí reforman la ley tributaria. El tema, como se dio estas leyes orgánicas, el Ejecutivo envió a la Asamblea, si la Asamblea se pronuncia o no se pronuncia, bueno, entran por decreto de ley, bueno, y es un tema ya más legal. Todo va en base a la política económica que tenga también el gobierno, ¿no? Eso sí, eso se ha dado. Entonces dice, bueno, ¿qué pasó en el año 2021? Dijo, lo voy a eliminar al régimen microempresas y lo voy a eliminar al RICE. Sucedió eso. Y se creó el RIMP. Bueno, y primero estábamos con un régimen general y se creó un régimen de microempresas. Luego de eso hubo una reforma legal y se eliminó el régimen microempresas y se creó el tema de RIMP, que eliminó el RICE, el régimen microempresas, y entró este nuevo régimen, haciendo un mix de los dos. Y hubo nueva reforma, la que les estoy hablando. Entonces, sí se puede dar. Depende. Magister, no se escucha. Hola, Magíster Fernando, como que se nos fue el audio, por favor. Se está reconectando. ¿Será que sí nos pueden ayudar con el material, por favor?
Sí, nosotros les enviamos lo que es el material presentado en esta Depende mucho capacitación, del gobierno, de la juntamente función con que los puede darse. certificados, ¿no?, de Pero asistencia. lo hacen en base más alto que la tributaria. ¿Me escuchan? Sí, en este momento se recuperó el audio. Ah, ya, qué pena. Ya. Ujú. Bueno, en el tema de lo que no sé si, en el tema si me decían si va a haber una nueva reforma tributaria. En síntesis, puede darse sí. Todo depende del tema del Ejecutivo, de la función legislativa, de cómo le vean el tema recaudatorio. Puede darse sí, se ha dado en diversas leyes orgánicas que reforman a la ley ordinaria, que es la ley de régimen tributario interno. Y si ustedes pueden ver el tema de esta ley de fortalecimiento de la economía familiar, ya actualmente ya la pueden visualizar en la ley de régimen tributario interno. El tema incluso de los deberes formales del RIMPE ya está modificada en el artículo 97.7 de la ley de régimen tributario interno. Esta ley de fortalecimiento de la economía familiar todavía no tiene su reglamento. En posterior a ¿puede llegar? Sí, como han llegado el resto de leyes tributarias. Dos preguntas más, por favor. Sí, por favor, dígame. Las empresas públicas, a las empresas que son RIMPE, a las que son catalogadas como RIMPE, ya no les debemos retener ni la fuente ni el IVA, porque eso era una que nos preguntábamos entre algunos y si es que nos tienen que retener o no nos tienen que retener las empresas públicas, porque dice que no deben retener a los a los RIMPE. Entonces, en cambio, otros dicen que sí, como instituciones del Estado sí deben retener. Verán, lo que pasa que sí hay hay normativas, ¿no? A ver, vamos en anterior, a ver, mejor hablemos de lo actual. Los contribuyentes que se encuentran como RIMPE, negocio popular, los bienes y servicios tienen tarifa 0% de IVA. Un agente de retención, hablemos, un municipio, ahí no va a retener. ¿Por qué? Porque si hace una retención, podría ser una retención con tarifa 0%, porque el bien y servicio que presta el contribuyente tiene esa tarifa 0% de IVA, y renta no le pueden retener. ¿Qué pasa con los RIMPES emprendedores? A ellos les van a retener el IVA porque tienen un valor con IVA, ¿no? Esa parte, actualmente, si le retienen, es una retención de 0%. Lo que pasa que antes hay la resolución 60. Esa resolución 60 hacía que a las notas de venta no se reciban las notas de venta y se crea una liquidación de compras y hagan y se genera y desglosaban un IVA. ¿Por qué motivo? ¿Bajo qué objetivo? Era para cumplir lo establecido, que el IVA que pagan las instituciones del Estado ya no, bueno, a devolución no, sino a la compensación directa. Entonces, sí, claro, en este momento ya no se puede retener, porque los bienes y servicios tienen tarifa 0%, ni en IVA, y renta tampoco, para RIMPE negocio popular. Claro, eso sí está claro del negocio popular, pero de los emprendedores, Los emprendedores sí tienen que retener, tanto porque fuente los como bienes y servicios tienen tarifa 12%, y tanto emiten factura electrónica. En IVA le retienen el 100% de IVA, y en fuente el 1%, si es bienes. En el IVA no hay, en impuesto a la renta, este tema del RIMPE, ¿a qué impuestos afecta? Afecta al impuesto a la renta. claro, Más es ya. le retienen, sí le retienen impuesto a la renta.
¿Y le retienen IVA? Sí, le retienen IVA. Arrimpe Ya. emprendedor. Claro, Arrimpe Emprendedor. Otra consulta. Dentro de las empresas de las que son que están dentro de la Ley de Economía Popular y Solidaria, esas no debo retenerles en la fuente. ¿Me podría repetir? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, le Sí, comentaba. disculpe, repítame, por favor. Le comentaba que de las empresas que están dentro de la Ley de Economía Popular y Solidaria y también bajo la constitución de una SAS, a ellas no les debo retener, a ellas están exentas de la retención del impuesto a la renta. El tema de las empresas las sin fines de lucro, sí. Desde antes no se debía de retener. Pero que están dentro de la Ley de Economía Popular y Solidaria, porque están dentro, son asociaciones prácticamente. Sí, verá, hay una situación, ¿no? Si usted ingresa un trámite al Servicio de Rentas Internas y me dice tal o cual empresa con o sin fin de lucro, incluso en el sistema que nosotros manejamos no hay esa diferenciación. Si usted dice, ¿y ahora cómo sé cuál es con fin y cuál es sin fin de lucro? ¿Por qué? Si no retengo a quien debo de retener, ¿me meto en problemas? Sí, se mete en problemas. Ahora, ¿usted cómo puede diferenciar? Las asociaciones que tienen, les dio la vida jurídica a un ministerio, ya es la primera señal de que pueden ser sin fin de lucro. También la declaración del impuesto a la renta, donde las sociedades ya tienen una vida tributaria, es decir, ya están haciendo declaraciones. En la declaración del impuesto a la renta también usted puede observar los casilleros y determinar que sí es sin fin de lucro. Otro, los estatutos. En los estatutos usted puede ver y dice, sí, es sin fin de lucro, porque en el objeto social, y bueno, y en la estructura mismo de los estatutos se determina si es con o sin fin de lucro. Primero, ¿quién lo regula? Segundo, su declaración del impuesto a la renta. Tercero, los documentos internos propios de cada institución. Eso determina quién es sin fin de lucro y en base a eso no hay retención. ¿Por qué? Porque son exentos. Listo, ya, muchas gracias, Sí. Nene, porque solamente nos pasó una resolución del año 2017 en la Sí. cual el SRI se pronuncia y dice que no son sujetas a retención, pero yo estuve aquí buscando toda la mañana ahora algo para sustentarme y solo en la Ley de Régimen Tributario Interno dice que no se debe retener siempre y cuando las utilidades sean reinvertidas en el negocio. Reinvertidas. Claro, Exactamente. nada más. No dice Exactamente. nada. Entonces, pero yo igual, yo no tengo solo que me ingrese a la super de compañías para revisar eso. Si, no sé, Ahora usted dice, claro, no hay usted si revisa el certificado de registro único de contribuyentes, en ninguna parte dice con o sin fin de lucro. así es. Si usted va a consultas públicas en el portal del SRI, ninguna dice con o sin fin de lucro. Incluso nosotros, en los software que, bueno, no todos, ¿no? Otros compañeros puede que sí lo tengan. En el que manejan, o en el que manejamos como institución, no hay esa diferenciación. Que diga con o sin fin de lucro. Es decir, usted coge un turno o ingresa un trámite y le dice, por favor, con objeto de realizar la retención, necesito saber si es con o sin fin de lucro, le vamos a decir que no lo tenemos. Listo, ya listo, muchísimas gracias. Ya lo voy a revisar entonces. Vamos a dar contestación a las preguntas que están en el chat, ¿no? La señora Carmen Domínguez menciona, mi pregunta es, ¿los artesanos deben emitir factura electrónica con IVA cero? Sí, pero tiene que tener una característica. A ver, primero que la calificación artesanal esté vigente. Actualmente el sistema se llama catastro. Este sistema de catastro se nutre automáticamente
de diversas fuentes, y una de esas fuentes es la Junta Nacional de Defensa del Artesano, quien determina la vigencia de las calificaciones artesanales. Pongamos un ejemplo, nos dan vigencia desde el 28 de agosto del 2020, tendría vigencia hasta el 28 de agosto del 2023, como un ejemplo que dura en 3 años. Mientras esté vigente, la tarifa es 0% de IVA. Y las declaraciones son semestrales. Y el impuesto a la renta va a ser acorde a sus ingresos y gastos. ¿Sí me Magíster, se escuchan? le fue nuevamente el Ya. audio. Sí, estoy con un problema de red. Bueno, que tiene, para que, en base a la pregunta, primero tiene que... Primero. Segundo, las actividades o los bienes o los servicios que tengan tarifa estar acordes a la calificación artesanal. Y con eso ya tiene la tarifa 0% y las declaraciones semestrales. Pongo un ejemplo nada más. Cojo y el día de ayer, bueno, ayer se me venció la calificación y el día de hoy todavía yo no he renovado mi calificación. Como no tengo el aval y no hay un tiempo de una holgura por decir, bueno, y los bienes y servicios seguirán teniendo tarifa 0 durante 3 meses hasta que actualicen. No, no existe. Primero, el sistema de catastro hace que las declaraciones pasen a ser mensuales, la tarifa del 12%, ¿hasta qué? Hasta que regularicen nuevamente el documento como tal. Primero, la calificación artesanal y segundo, asista al servicio de rentas internas a hacer la actualización. ¿Sí está clara esa parte? Todo depende de si tiene la calificación artesanal vigente o no. Y que los bienes y servicios estén acorde a esta calificación artesanal. Como ejemplo, nada más, yo cojo y me dedico a la metalmecánica, fabrico sillas, como ejemplo nada más. Y me pongo a vender ropa. Ahí pierdo la calificación artesanal. En el tema de la tarifa del 0%. Todos los bienes que se hagan diferentes hacen que mi tarifa sea 12%. O cuando supero los $300,000 de ingresos. Ahí dejo de ser también ya, de tener ese beneficio del 0% de IVA. Ya, siguiente pregunta. El señor Mauricio Casanova menciona que el régimen RIMPE emprendedor debe facturar electrónicamente. Muy buena pregunta. El RIMPE emprendedor emite única y exclusivamente facturas y estas deben ser electrónicas. Emprendedor. Negocio popular, lo que hablamos. Puede ser nota de venta o factura electrónica, pero emprendedor, siempre factura electrónica. La señora Daniela Almeida. ¿Cómo se factura si tengo actividad RIMPE y RUC? Ya. Esta situación va a terminar en diciembre. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de enero, si tiene una actividad régimen general, todo va a ser general. Y va a ser todo facturación electrónica. Y declaraciones, si tiene una actividad mensual, todas las declaraciones van a ser mensuales. Hay esta particularidad por estos meses, hasta que sería septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En el ejemplo que yo tenía la tienda y esa tienda, actividad de servicios profesionales, agricultura y, ¿qué era la otra? Y transporte. 4 actividades. 3 régimen general y una actividad que es RIMPE. Y no RIMPE negocio popular, sino, perdón, RIMPE negocio popular. ¿Y qué decía la norma? Que de acuerdo a la naturaleza de la actividad económica se ejecute tanto las declaraciones como el tema de facturación. Por la actividad que está de la venta de ropa en RIMPE negocio popular, me tengo que acercar a una imprenta a sacar notas de venta. Y por las otras actividades que no están en RIMPE negocio popular, que es transporte, agrícola y servicios profesionales, debo emitir factura electrónica.
Esta reforma que les mencionamos y vimos el día de hoy va a aplicarse para enero del 2024 y libera de esta situación. ¿Y qué hace? Dice, usted tiene actividades de régimen general, todo es general y todo emita factura electrónica y todo haga declaraciones, en este caso en el ejemplo mensuales, y aplique la tarifa del IVA correspondiente a cada actividad. ¿Qué va a pasar en enero? La actividad agrícola, tarifa 0%, la actividad de transporte, tarifa y factura electrónica, tarifa 0% en actividad de transporte y factura electrónica, servicios profesionales, tarifa 12%, salvo el ¿me escuchan? En este momento sí, Sí, pero bueno, a ya ratito se parece. te cortó. Sí, ya. Les decía que a partir de enero se van a hacer todas las declaraciones del ejemplo que les ponía de acuerdo al régimen general. Ingresos y gastos van a determinar el tema de las declaraciones de IVA y de renta, pero durante estos meses que faltan para finalizar el año, como la reforma aplica a partir de enero, vamos a coexistir con, si tenemos RIMPE negocio popular, con notas de venta y con facturas electrónicas. Así está hasta por el momento, ¿no? Y en enero ya cambió todo y todo hacemos ya conforme al régimen general en base a ingresos y gastos. ¿Alguna otra Ya, consulta? aquí menciona, buenas tardes, ¿el sector público retiene a los RIMPE emprendedor? Sí. Sí, sí retienen. Lo que pasa que, ¿por qué retienen? ¿Y por qué la pregunta? Y es muy bueno. Es por el tema del IVA. Lo que pasa que las instituciones públicas, un ente regulador es la Contraloría General del Estado, que va a revisar y si alguna persona dice, tal vez no le tengo claro y por eso como no le tengo claro, no le voy a retener, esa va a ser glosa. Lo que pasa es que RIMPE Negocio Popular, perdón, RIMPE Emprendedor genera una tarifa del 12% del IVA. Sí genera. Y ese 12% que se genera por las compras que realiza una institución, el Estado hablemos en sí, el Estado entendiéndose en instituciones y ministerios. Bien, tendría que retener para el tema de la compensación. Dígame. Tranquila. A ver, les llamaba para ver lo del tema de las visas. A ver, verá, es un sistema bloqueado es un sistema bloqueado donde no te dejan que nadie meta mano, entre comillas. Continuemos, magíster. Ya, sí. Ya, tienen que retener, sí, aclaro, RIMPE emprendedor. ¿Por qué? Porque genera un IVA y el Estado eso lo tiene que hacer constar en sus declaraciones como compensación. Sí tiene que retener. Ya, aquí Tiene que menciona. aplicar, por si acaso, ¿no? Esa resolución 60 y hay una resolución, no me acuerdo en este momento, 29 creo que es, la resolución de devoluciones. Eso está vigente. Con esta ley no es que ha modificado o anulado las resoluciones anteriores. Está coexistiendo bastante normativa al momento. ¿Alguna otra consulta? Sí, aquí dice, ¿a los negocios RIMPE emprendedor se le retiene según la forma de pago? Sí, es muy buena pregunta, sí. Depende de que salió una nueva resolución en donde se utilizan el tema del sistema. No se le escucha, magíster.
Por favor, reconéctele el audio. No se le escucha. Nuevamente, por favor. Ya, ahí. Sí, allí sí. Sí, depende. Es muy buena la consulta. ¿Por qué? Porque eso es una reforma de hace un mes máximo, en donde la forma de pago hace que se retenga o no se retenga. Pero eso depende de... Si es en efectivo, se debe de retener, pero casi ya nadie es en efectivo. Si lo hace utilizando el sistema financiero, ahí no, la agente de retención ya no retiene. Ya. Siguiente pregunta. A ver, ¿qué pasa si yo hago caso omiso a la resolución respecto de la retención a la renta a emprendedores por pagos con transferencias y continúo reteniendo la renta? Ya, a ver, para quien le retuvieron, pongo un ejemplo, a mí me retuvieron y a mí no me tenían que retener. Entonces, a mí me compró un agente de retención y a mí no me tenían que retener, pero me retuvieron. Yo puedo pedir una devolución por pago indebido. Porque no tenía que pagar, no tenían que hacerme la retención, pero me la hicieron. Entonces yo ingreso un trámite al portal del SRI y me van a devolver. Por ahí no hay problema. Ahora, ¿qué pasó de la otra parte? De la persona, del agente de retención. Háblese persona natural o háblese sociedad, pública o privada, que no tenía que retener, pero retuvo. En ese caso, bueno, entran por dos. Si la administración tributaria, es decir, el SRI en procesos de control verifica eso, puede haber una sanción o por una denuncia. Por las dos formas, el SRI detecta esta situación. ¿Por qué? Porque si a la persona que yo le retuve, ella no está conforme y dice, esa institución o ese agente de retención me está reteniendo y no debía de hacerlo, lo denuncio. En base a esa denuncia, el SRI actúa y le sanciona. ¿Por qué? ¿Por qué le sanciona? por no cumplir lo establecido en normativa. Pero la persona me va a decir, pero es mejor retener a no retener. Sí, es verdad, eso sería un atenuante, pero normalmente, bueno, eso antes yo hacía ese tema de sanciones. En el tema de sanciones, lo peor es no retener. ¿Por qué? Porque ahí esa no retención significa una sanción mucho más alta. Pero si le retuvo sin deber hacerlo, le van a sancionar, sí, pero con lo mínimo. ¿Y cómo se puede enterar el SRI de esa situación? En un proceso de control o por una denuncia. ¿Alguna otra consulta? Sí, dice, a ver, disculpe, llamé al SRI si se retiene fuente a los RIMPE Emprendedor. Me indicaron que como institución pública no se retiene, pero IVA sí se retiene a los RIMPE Emprendedor. Es obligatorio. Obligatorio, IVA sí, obligatorio. Al emprendedor, lo que pasa que es por el tema de la devolución, de la compensación, obligatorio. IVA obligatorio por esa resolución, hay una de devoluciones que no la tengo. En impuesto a la renta, en emprendedor, no, en ese no. Sí, yo me equivoqué en esa parte. Y en negocio popular, en eso nada, ni IVA ni renta. Lo que pasa es que le pusieron a un régimen los dos nombres, un emprendedor y negocio popular, y da modificaciones, pero IVA, sin duda, eso sí tiene que retener la institución pública. Obligatorio. Ya. A ver, ¿por qué decir que la no retención ayuda al flujo de caja? Es cierto, pero en cambio repercute en la declaración del impuesto a la renta. ¿La no retención? Sí, así dice. ¿Por qué decir que la no retención ayuda al flujo de caja? Es cierto, pero en cambio repercute en la declaración del impuesto a la renta.
El flujo de cajas, claro, si no le retiene, a ver, depende de la, a ver, si yo retengo, a ver, me pongo Fernando Revelo como agente de retención. Que, tomando en consideración que el impuesto no es mío y ese flujo de efectivo es momentáneo porque yo lo tengo que trasladar al Estado. Eso jamás debería tomarse en cuenta para, por decir, utilizarlo al pago de unas deudas o de un crédito. Eso no es de las personas. ¿Qué hace la gente de retención? Lo tiene hasta la declaración, pero no es mío. Entonces, en el flujo de caja, debería, claro, pongo un ejemplo, yo cojo y justo ese mes no vendo, a ver, no vendo nada, pero compro mucho, y por comprar mucho retengo también. Eso no pueden ir a mis estados financieros a decir que yo tengo un tema de una liquidez. Tal vez momentánea, sí, pero no es mío, es del Estado. El ejemplo claro, yo no vendo nada, compro mucho y retengo mucho. Ese dinero que retengo, ese no es considerado ingreso mío. Ahí, ¿por qué va a ir a mis flujos? Porque yo lo paso al Estado. Momentáneamente, bueno, para presentar al banco, ni para presentar al banco, porque al siguiente mes yo tengo que pasarlo al Estado en mis declaraciones, en mi formulario 103. Así lo entendí yo, la pregunta. Ya, pero en sí ocasionan, o sea, que los RIMPE obligatoriamente paguen el impuesto a la renta. A ver, no estoy entendiendo yo la consulta. El tema de RIMPE va directamente a los ingresos. Yo lo tomé, la otra era como agente de retención. Pongamos yo ahora RIMPE, a mí yo tengo una pérdida incluso. Mis ventas no superaron a mis compras, tengo pérdida. El RIMPE como tal no hace, la forma de cálculo hace solo o depende solo de mi nivel de ventas. Pongo un ejemplo, yo vendo $100,000 y compro 120,000, tuve una pérdida en el ejercicio fiscal de $20,000. La forma de cálculo del impuesto hace que yo tenga que pagar aún perdiendo. ¿Por qué? Porque me dice, por favor, calcula esos $100,000 en base a la tabla y paga. Pero yo digo, mi argumento pero es que yo perdí $20,000. Y el tema de la normativa dice, recuerda que la forma de cálculo solo van a los ingresos. Los gastos, costos y gastos no están considerados. Puedes considerar retenciones, sí, pero el cálculo va directamente a los ingresos. Entonces, incluso en pérdida, yo tendría que pagar un impuesto a la renta. Ya, la siguiente pregunta es del señor Jorge López. Dice, estimado Fernando, la compañera, creo yo, se refería al tema de las retenciones en base a la normativa que salió en la NAC 004. No sé si el señor Jorge López nos explica a qué se refiere con esta pregunta, por favor. Claro que sí, estimado Fernando. Y yo creo que Gladys se refería al tema de las retenciones y lo que se habla del tema de las retenciones de los RIMPES es que ya no hay que hacerles retención cuando el pago es a través de transferencias bancarias o a través de la banca. Sí, justamente estaba. Espérame un ratito.
Claro, en ese tema de la red, lo que pasa que, como les digo, esto es muy dinámico, ya no es más de un mes que se modificó. Por el tema de transferencias actualmente ya no tienen que hacerle la retención. Solo para estar seguro, espérenme un minutito. Aquí está. Espérenme, solo un minuto. ¿0%? A ver. Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención. Incluye régimen RIMPE, negocio popular. Para este caso, aplica con cualquier forma de pago, inclusive los pagos que deberán realizar las tarjetas de crédito. Sí, muchas gracias por aclararme. La tarifa solo para el RIMPE, negocio popular, no se debe ejecutar la retención. Estoy... A ver, tengo esto. Dice, otras retenciones aplicables del 1% incluyen régimen RIMPE emprendedor. Para este caso aplica con cualquier forma de pago, inclusive, bueno, tarjetas. Sí, verán, el RIMPE, negocio popular, ninguna retención. Y el 1% para RIMPE emprendedor. Del portal del Servicio de Rentas Internas me ingresé porque gracias al compañero que me hace esa aclaración, y es verdad, RIMPE emprendedor, el 1% de retención de impuesto a la renta. En el portal del Servicio de Rentas Internas le pueden revisar en porcentajes de retención. Ya, siguiente pregunta. Si uno es RIMPE emprendedor y en su RUC tiene que no agente de retención, ¿debemos de retener como RIMPE emprendedor si he superado los 300 al año? Ya, Y es lo esa que es la les pregunta, mencionaba. señor Víctor Alvarado. Sí, gracias, y es bueno por aclarar el tema de que el agente de retención lo designa el Servicio de Rentas Internas en base a una resolución. Anteriormente, es el hecho mismo de ser obligado a llevar contabilidad o ser sociedad hacía que sean agentes de retención. Actualmente no. Solo quien es considerado agente de retención es por parte de la administración tributaria. Solo él es agente de retención. Nadie más. Sí, ¿alguna otra consulta? Señor Edison Díaz tiene levantado la mano, por favor. Su pregunta. Buenas tardes con todos, muchísimas gracias. Bueno, creo que se me cayó un poco el internet y no pude escuchar la respuesta a mi pregunta referente a, yo soy contribuyente especial, pero yo realizo pagos también por transferencias electrónicas, pero mi consulta iba, ¿qué pasa si es que yo continúo haciendo la retención de la renta al RIMPE como tal, al RIMPE emprendedor, de acuerdo a lo establecido en la tabla de porcentajes de retención, en donde incluye el porcentaje de retención del 1%, incluso cuando son pagos con tarjetas de crédito y, bueno, los medios de pago electrónicos? ¿Tendría yo alguna complicación respecto a la omisión, llamémoslo así, de esta resolución, la ANAC 004? Ya, mira, es lo que se debe de hacer es cumplir la norma. Ya hay ocasiones en donde dice,
no sabía, por omisión, es decir, no sabía, el contador tampoco supo, nadie me dijo. En ese caso, solo en ese caso, el tema, igual va en cualquiera de los dos casos, sabe o no sabe, si entra un proceso de control, le van a sancionar. Sí, le van a sancionar. ¿Qué pasa con la persona con la otra parte, a quien usted le compró? Ellos, en base a su declaración de impuesto a la renta, y si llega a haber un tema de devolución, lo puede hacer. O específicamente, en donde el contribuyente puede ir y decir, ¿sabe qué? El señor es contribuyente especial y no me tenía que retener. Pero me retuvo, solicito de esta factura o de estas retenciones, la devolución lo puede hacer. Ahora, el tema de ser contribuyente especial sí lleva un poquito más mucho más cuidado, ¿no? Porque el Servicio de Rentas Internas sí lleva un control del tema de declaraciones, de cómo suben o bajan, el tema de los ingresos, los gastos, es permanente, ¿no? En esa parte sí no se han dado cuenta. Claro, ya mismo en esa parte yo lo tengo claro. Sin embargo, el tema es que si obviamente yo estoy reteniendo, estoy pagando esas retenciones a los RIMPE emprendedores, porque así lo establece la norma. Que yo no retuviera, perdón, que yo lo retuviera y que no pagara esas retenciones, entendería totalmente que yo podría tener alguna complicación con servicio de rentas. Sin embargo, si es que yo retengo y pago esa renta, esas retenciones, ¿por qué debería tener yo algún inconveniente con la administración? Claro, para el tema de los ingresos al Servicio de Rentas Internas, el SRI le va claro, dice, bueno, a mí me está enviando retenciones este contribuyente especial, que bueno, eso va al presupuesto general del Estado, a la cuenta, bueno, primero va a la cuenta única del Tesoro Nacional y todos felices, pero sí se está incumpliendo una norma. Yo sé que dice, pero le estoy entregando al Estado, pero igual en el derecho público solo se puede hacer lo que está establecido en la norma, nada más. Yo sé de que dice, muy bien, pero yo lo traslado todo lo retenido al Estado, a la cuenta única del Tesoro Nacional. Yo estoy haciéndole bien. Sí, pero se incumple la norma, porque solo podemos hacer lo que está establecido en la ley. Lo que hace, y el proceso del Servicio de Rentas Internas no es que llegan y le van a sancionar directamente, le van a decir, no, va a ir a un tema persuasivo. Le van a llamar y le van a decir, ¿sabe qué? Hemos estado detectando que se están haciendo retenciones cuando no tenía que hacerlas. Puede ser vía telefónica y bueno, la mayor parte de la comunicación es mediante oficios. Tocaría ver si en el buzón del contribuyente ya le ha llegado algo de recordatorios, a veces más. Son oficios persuasivos. Y si se sigue incumpliendo con la normativa, ahí ya puede haber un tema de una comparecencia. Después de eso, si ven que hay argumentos para sancionar, le pueden sancionar, pero eso ya es en base a un proceso. Ya, la siguiente pregunta es del señor César Manjares. No sé si se encuentra, por favor, presente, que mencione la pregunta, porque en la parte de final está un poquito, no se le entiende muy bien lo que menciona. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a hacer una consulta. A ver, en el año 2022 cerró como un tema de negocio popular. Sin embargo, en el 2023, aproximadamente en mayo, sobrepasa los ingresos de los 20,000, convirtiéndose ya por obligación como un emprendedor. Se hizo la pregunta vinculante al SRI, pero nos dijeron que se debe terminar como un negocio popular en el tema de las obligaciones. Ahora, por defecto, al final del impuesto a la renta, ¿cómo declararíamos? Ya, mira, aquí viene un tema, ¿no? Y el día viernes llegó, bueno, actualmente hay contribuyentes, bueno, este tema es dinámico de la administración tributaria. La administración tributaria puso una base y en el sistema colocó a contribuyentes de acuerdo a la información que tenía en su tiempo.
y estuvieron unas contribuyentes en el régimen general, otros en RIMPE emprendedor, otros en RIMPE negocio popular, pero en el transcurso del tiempo muchas personas, muchos contribuyentes van aumentando actividades, quitando actividades, cerrando, aperturando nuevamente el RUC. ¿Y qué pasó? Que el sistema, hay ocasiones que el sistema no va acorde a estos cambios. Por eso, normativamente, ¿qué se estableció? Con los cambios que se realicen en un ejercicio fiscal se van a ver reflejados en el siguiente. Y hay muchos trámites que están ingresando actualmente por esta situación que comenta el compañero. Hay peticiones en donde dice, yo quiero pasar del régimen general a régimen RIMPE. ¿Por qué? Porque ya quité la actividad de agrícola o la actividad profesional y estoy realizando una actividad de régimen RIMPE y quiero pasarme mediante oficio. Ese es un escenario. Y la Administración Tributaria sacó un documento el día 28, 27, 20, el jueves 24, en donde dice que los ingresos de peticiones los pueden hacer, pero esas peticiones van a ser negadas. Es decir, yo régimen general, pongamos un ejemplo, estaba de enero hasta enero y febrero, o solo enero, régimen general. Después me puse al régimen RIMPE, una actividad dentro del régimen RIMPE. En el documento que me entrega el SBI va a salir el régimen general. Por decir, yo estaba con servicios profesionales, enero, y desde febrero puse un local de ropa. Y solo quedó la actividad de ropa como actividad económica única, exclusiva, que es una actividad RIMPE. Pero en el documento que yo tengo sale general, entonces yo ingreso una petición y digo, quiero pasar del régimen general a RIMPE porque mi actividad es RIMPE, mis ingresos están para actividades RIMPE. El SRI, la normativa le dice, esos cambios se van a reflejar en el próximo ejercicio fiscal. Y es lo que le han respondido al señor, con consulta vinculante. Ahora, pero el contribuyente dice, no, yo quiero ingresarlo a placer y el Servicio de Rentas Internas el 24 y estableció un procedimiento y dijo, muy bien, se receptan esas solicitudes, pero van a salir negadas. ¿Por qué? Porque los cambios van a ser reflejados en el mes de enero y cualquier cambio que se realice puede ser de enero hasta el mes de abril. Entonces eso concuerda con la consulta vinculante. Ese es el primer caso. El segundo caso es al contrario. Yo quiero estar del régimen. Tengo un caso específico en Tulcán. Una empresa de transporte tenía dos actividades. Transporte de carga pesada, régimen general. Pero tenía las actividades de aduanas. Esas actividades de aduanas están en el RIMPE y en el documento, en el certificado de registro único de contribuyentes, salía régimen RIMPE. Esta empresa de transporte quería sacar un permiso internacional para que los carros de la flota vehicular de ellos puedan pasar a Colombia y a Perú, a hacer un tránsito internacional. Y la Agencia Nacional de Tránsito le dijo, no te vamos a entregar ningún permiso porque tu régimen es RIMPE. El señor, porque dijo que las actividades económicas mayormente las realiza en Colombia y en Perú, actualizó el RUC y dijo, sáquenme de ese régimen, quítenme la actividad que está en el RIMPE y le dejamos exclusivamente la actividad de transporte. La agencia se volvió a negar. Mientras no diga régimen general, no le vamos a dar el permiso. Ingresó un trámite y es lo que les digo, es el segundo caso. Personas que están en el, o empresas que están en el RIMPE, quitan las actividades RIMPE y quieren pasar todo a régimen general. No se va a poder. Pueden ingresar el trámite y les van a negar y les van a lo mismo. Los cambios pueden hacerse de enero hasta abril y si hicieron los cambios anteriores se van a ver reflejados en el ejercicio económico posterior. Y hay un tercer caso, posiblemente es el que es. Yo soy RIMPE, negocio popular, por 1 o 2 meses, pero mis ingresos
sobrepasaron esos 20,000 y ya soy emprendedor. Ese tercer caso sí se puede hacer. Desde el día jueves, desde el viernes ya hay un procedimiento para hacer. Sí va a aceptar la administración tributaria. Pero ¿bajo qué parámetros? Usted ingresa, ni siquiera es necesario ingresar un trámite. Se puede acercar a cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas y decir, yo no soy, fui un tiempo RIMPE Negocio Popular, ahora soy emprendedor. El funcionario de ventanilla va a revisar la declaración del impuesto a la renta. Si cumple, se va a hacer unos documentos, bueno, eso ya interno y va a modificarse. Pero, ¿qué característica puede darse? Por decir, pasa de RIMPE Negocio Popular, que es una sola declaración, a RIMPE Emprendedor, que tiene declaraciones semestrales y también una anual. Puede generarse la declaración del mes semestral de julio. Esa es la única cosa que tocaría revisar. La última persona que me preguntó, ¿en qué caso está? ¿En el primero o en el tercero? Tercero me parece, ¿verdad? En el tercero. En el tercero. Ya sea de RIMPE Negocio Popular a emprendedor o viceversa, de emprendedor a popular, se puede hacer en ventanillas ya. Pero tienen que analizar la declaración. Si cumple ya lo pueden pasar, no hay ningún problema. Pero O sea, pero quedaría pendiente. perdón, declararía como un emprendedor. A ver, el caso específico, ¿desde cuándo se superó los $20,000? En el Desde ejercicio junio. económico Desde junio de este año. 2023. Sí, de este año. Junio 2023. Medio difícil que le pasen en este ejercicio económico. Claro, por Casi eso me dijeron que imposible. te viene como un negocio popular en el tema de la facturación, Sí. pero mi duda era en el impuesto a la renta. En el impuesto a la renta se va a aplicar la tabla. Ahí viene una particularidad. ¿Superó por mucho los 20,000? Sí, digamos, sí va a exceder hasta el final del año, va a haber un representativo. De lo que dice la normativa, bueno, lo que estaba en anterior era paga los $60 y no hay problema. Porque va a superar los 20,000, el valor máximo va a ser de $60. O usted dice, no, yo quiero aplicar la tabla del RIMPE, lo puede hacer. Lo correcto es la primera, paga los $60. Ahora, ¿qué pasa si una persona ya no tiene supera los 300,000, que es el caso del RIMPE? ¿Qué pasaría si tiene $500,000? Por los 300,000 se aplica la tabla. Y el excedente, los 200,000, se aplica el último rango de la tabla. Y para el siguiente ejercicio fiscal ya pagaría sobre el régimen general. Este es similar. Lo correcto es aplicar la tabla de RIMPE Negocio Popular. Si excedió, normativamente le van a cobrar solo los 60. Así está. Muy amable. Porque hay dos tablas, ¿no? Una para negocio popular y otra para emprendedor. Tiene que aplicar la del régimen propio, porque usted no sabía qué iba a pasar durante el ejercicio económico. Y aplica la que le corresponde al régimen RIMPE Negocio Popular. Listo, muy amable. Bueno. Tal vez alguien más, alguna otra pregunta. No, creo que no. Bueno, en Magister esto sería en sí lo que es la presentación. Recordarles a los usuarios que el material de la presentación se les hará llegar a sus correos electrónicos con los cuales se han registrado, conjuntamente con el certificado de asistencia.
Magíster Fernando y a todos los presentes, quiero agradecerles a todos la presencia. Me parece que hay una persona que le levantó la mano, Alexander Fabricio. Lozano tiene una información o una pregunta final, mi querido Alexander. Tome, por favor, actividad con el micrófono. Bueno, parece que estaba levantada la mano. De todas formas, pues les agradezco a todos. La próxima semana vamos a tener un nuevo tema. Por lo tanto, a este grupo les invito cordialmente a que sigan en la conexión con el SRI, pues también un agradecimiento también al señor director, a Marco, y a usted, mi querido Magíster Fernando, también un agradecimiento, y sobre todo a ustedes, mis queridos empresarios, emprendedores, productores, de igual forma, profesionales en formación, el agradecimiento siempre que tenemos hacia ustedes, y pues les haremos llegar el enlace de esta capacitación, como también los respectivos certificados a las personas que cumplieron más de 30 minutos de esta conexión. Mi querido Magíster Fernando, pues un agradecimiento, pues y de aquí nos estamos viendo la siguiente semana con el cuadro de capacitaciones con el SRI. Muchísimas gracias a todos, bendiciones y una linda tarde. Muy amable, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, muy amable, gracias. Gracias, linda tarde.